Todo lo que debes saber sobre el pastor alemán. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a platicar de una raza de perro grande y de las más inteligentes. Además, está entre los perros más populares. ¿Ya adivinaste cuál es? Se trata del pastor alemán. Es una raza canina que proviene de Alemania. La raza es relativamente nueva ya que su origen se remonta a 1899. Forman parte del grupo de pastoreo, ya que fueron perros desarrollados originalmente para reunir y vigilar al ganado. Desde entonces, sin embargo, gracias a su fuerza, inteligencia, capacidad de entrenamiento y obediencia, los pastores alemanes de todo el mundo son a menudo la raza preferida para muchos otros tipos de trabajo, como lo son perro policía, perro militar, perro guardián, guía de ciegos, animal de rescate y otros, según el uso que le den las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ejército. En muchos países incluso cuentan con unidades específicas denominadas K9. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX, cuando en Alemania se inició un programa de crianza para guarda y protección de los rebaños de carneros en contra de los lobos. El capitán de caballería del ejército alemán, Maximilian von Stephanitz, es considerado el padre de la raza. Más tarde, tras la aparición de la Asociación de Amigos del Pastor Alemán en 1899, se inició una selección de ejemplares cuyos cruces mejoraron tanto el aspecto psíquico como el físico del animal. El primer ejemplar inscrito, Horan von Grafat, fue un animal vigoroso, de firme carácter, pelaje grisáceo y aspecto lobundo, que demostró ser un semental con los rasgos que von Stephanitz buscaba. En el primer encuentro se transmitieron esos rasgos deseables a los perros sucesores y se esforzaron con las normas cuidadosas de cruce selectivo entre miembros del mismo linaje de este primer criador, una práctica que buscaba destacar y potenciar las características deseables por medio de una determinada gestión genética. Von Stephanitz buscó de forma primordial el aspecto práctico y de trabajo de la raza. Desde el principio, la forma en el pastor alemán no debería desviarle de su funcionalidad zootécnica. Von Stephanitz previó una primera amenaza a la validez de la raza como animal de trabajo cuando la sociedad humana se transformó de una base principalmente agrícola y ganadera a una economía industrializada. En una primera fase, persuadió al gobierno alemán para que aceptara a la raza en trabajos de policía. Este fue el principio de la asociación de la raza con las fuerzas de la ley y con la utilización militar. Pronto, las cualidades de inteligencia, fiabilidad y resistencia del animal, los aspectos principales de su carácter y su existencia en la historia, le garantizaron su utilización en muchos papeles importantes, siendo uno de esos papeles más nobles como perro guía para los ciegos. Esta raza fue utilizada como perro rastreador durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército alemán y policías. De hecho, los servicios prestados durante las dos guerras mundiales le otorgaron un respeto y admiración a nivel mundial. Características: aspecto general, robusto y flexible, ligeramente alargado, cuerpo musculoso, sus mandíbulas se cierran en tijera. Es un perro de compañía ya que es un perro equilibrado y fácil de adiestrar. Variantes de color en los pastores alemanes: negro sólido, manto totalmente negro, negro con manchas de color amarillas, rojas, marrones o gris claro, negro calzado, negro con la zona inferior de las patas de color amarillo, rojo, marrón o gris claro, sable, color gris combinado con amarillo, rojo o marrón. Las manchas blancas no son deseables, aunque pueden admitirse. La trufa siempre debe ser negra. Todos deben poseer una máscara negra. Aquellos que carezcan de ella son considerados como ejemplares faltos de pigmentación. Peso: el macho ronda desde los 36 a los 40 kilogramos y la hembra entre los 27 y los 35 kilogramos. Altura: el macho mide 60 a 66 centímetros y la hembra de 55 a 60 centímetros. Son permitidos los animales hasta 2 centímetros más altos o más bajos. Esperanza de vida: 11 a 15 años. Generalidades:
Pastor de vacas y ovejas con infatigable trote y gran inteligencia. Ha sobresalido en numerosos trabajos útiles para el hombre, tales como guardián, perro guía, policía, perro de ataque, detector de drogas, etc. Es un animal vigoroso, ágil, bien musculado y despierto. Sus proporciones físicas deben guardar relación no solo en su apariencia, sino también habrá que fijarse en su temperamento. Suele ser un perro bien equilibrado, con un desarrollo armonioso de los miembros anteriores y posteriores. Un buen ejemplar agrada a primera vista, también es muy fuerte. A veces puede ser agresivo y un poco dominante dependiendo de la forma en la que se educa. Por todo ello, es un perro dedicado al trabajo. Cabeza. Tiene forma de cuña y está en proporción con el largo de su cuerpo. Su longitud es aproximadamente un 40% de la altura de la cruz, sin parecer tosca ni alargada. Su apariencia general suele ser seca y moderadamente ancha en medio de las orejas. Vista por delante y por los lados, la frente es levemente arqueada y sin o con un surco mediano poco marcado. La proporción entre la región craneal y la facial debe ser de un 50-50. Los labios, de color oscuro, son firmes y bien adheridos. Ojos. De tamaño medio, almendrados, colocados oblicuamente y nunca sobresalientes. Su color suele ser lo más oscuro posible. Ojos claros penetrantes son indeseables, ya que afectan la expresión del perro. Por eso no suele haber perros con este tipo de ojos. El principal problema es que se ensucian, sobre todo si el perro vive en la ciudad a causa de la contaminación. Normalmente esta suciedad se elimina en forma de lagañas, que se pueden limpiar con un paño húmedo. No hay que dejar que se acumulen hasta que al perro le molesten tanto como para que se frote con la pata. En perros viejos o a causa de una enfermedad o lesión puede haber dificultades para mantener la humedad del ojo. En este caso conviene hacer una limpieza regularmente, previa consulta al veterinario para que indique el producto adecuado para usar. Orejas. El pastor alemán tiene las orejas de tamaño mediano, erectas, abiertas hacia adelante y llevadas de manera uniforme, ni volteadas ni llevadas hacia los lados. Son puntiagudas, con el pabellón dirigido hacia el frente. Si se acumula cerumen, hay que quitarlo cuidadosamente, tal como se haría en el caso de una persona, pero hay que hacerlo con mucho más cuidado, ya que por la forma de las orejas del perro, si simplemente se sueltan las escamas de cera, caerán al interior, pudiéndose dañar el conducto auditivo. Si no se está seguro de cómo se hace, es mejor dejarlo en manos de un profesional. De todos modos, una buena forma de limpiar las orejas de un perro, tanto de orejas levantadas como caídas, es con un poco de algodón humedecido con vaselina líquida, siempre desde adentro hacia afuera de la oreja. Solamente lo que se ve, nunca llegar más adentro, ya que se puede dañar. Las orejas comenzarán a plantarse alrededor de los 5 o 6 meses de edad. Hay que prestar especial atención a los perros de razas que tienen las orejas caídas, que además de acumular la suciedad normal, pueden convertirse en nidos de parásitos, entre otras cosas, por la falta de ventilación, desventaja que no tiene el pastor alemán debido a la forma de sus orejas. Cuerpo. La línea superior corre sin interrupción desde la implantación del cuello sobre la cruz bien definida y sobre la espalda es recta hasta la grupa. La espalda es firme, fuerte y bien musculada. El lomo es amplio, fuertemente desarrollado y bien musculado. Cola. Tiene el pelo más largo en su parte inferior. En reposo, la lleva colgante con una ligera curva. Cuando el perro está en movimiento o en atención, lleva la cola más alta, pero sin sobrepasar la línea horizontal. No se prohíben operaciones correctivas. También es un defecto que el perro tenga la cola parada. Miembros delanteros. Vistos de todos lados, los miembros anteriores son rectos. Vistos desde el frente, son absolutamente paralelos. El omóplato y el brazo son de la misma longitud, firmemente pegados al cuerpo por medio de una buena musculatura. La angulación ideal entre el omóplato y el brazo es de 90 grados, pero generalmente es de 110 grados. Los codos no suelen estar vueltos ni hacia afuera ni hacia adentro, estando el perro en reposo o en movimiento.
Los antebrazos vistos de cualquier lado son rectos y paralelos entre sí, secos y bien musculados. El metacarpo tiene una longitud de aproximadamente 1/3 del antebrazo y forma una angulación con este de aproximadamente 20 a 22 grados. Un metacarpo demasiado inclinado, más de 22 grados, o demasiado recto, menos de 20 grados, perjudica la capacidad de trabajo del perro, sobre todo su resistencia. Los pies delanteros son redondeados, compactos y con dedos arqueados. Las almohadillas suelen ser firmes, pero no frágiles. Las uñas son fuertes y de color oscuro fuerte, aunque puede haber excepciones. Salud. Los pastores alemanes tienen una esperanza de vida de entre 10 y 12 años. El pastor alemán es una de las razas con más problemas genéticos debido a su cría irresponsable. Como es común en perros grandes, esta raza suele padecer displasia de cadera. La cruza responsable es necesaria para evitar que este tipo de defectos se propaguen de generación en generación para tener ejemplares sanos, que no sufran dolor y que sean útiles para el trabajo, por lo que se recomienda adquirir al cachorro en un criadero certificado y exigir ver el pedigrí del cachorro y preguntar si su familia ha contraído ese problema. Esta raza requiere normalmente que las caderas de los cachorros sean analizadas mediante rayos X y que las radiografías sean certificadas y aprobadas por los clubes responsables de la raza. El organismo que regula a esta raza, también cuando el perro alcance la madurez, aproximadamente a los 2 años de edad, para garantizarlo como adulto apto para la reproducción. Otro problema de salud que a veces se presenta en esta raza es que tienen tendencia a la deficiencia pancreática, lo que significa que el páncreas deja de producir enzimas y el animal es incapaz de procesar o absorber nada. Existe medicación para tratarlo, aunque desafortunadamente no resuelve ni cura el problema al 100%, y además el tratamiento es bastante costoso. Otras enfermedades que se pueden presentar son panosteitis, formación, crecimiento e inflamación excesiva del hueso alrededor de las articulaciones, provocando la conocida como cojera del cachorro. Definición dada por la enciclopedia del AKC. Síndrome de cauda equina. Signos neurálgicos resultantes de la compresión de los nervios de la espina en la región lumbosacra. Panos corneal canino. Queratitis crónica superficial. Es una inflamación de la córnea que puede producir ceguera potencial, incluyendo un crecimiento anormal del tejido alrededor de la córnea. Entrenamiento. El Schutzhund es un deporte también conocido internacionalmente como Hippo, debido al acrónimo de las palabras en alemán International Prüfungsordnung. Tiene como propósito evaluar el carácter y la utilidad de un perro para el trabajo, así como la relación con su conductor. En sus inicios tuvo como objetivo preservar las características y capacidades del pastor alemán, mediante la elección para reproducción de aquellos ejemplares que hubieran cumplido y finalizado exitosamente con las pruebas. Pero actualmente participa en él toda raza que requiera prueba de trabajo según la FCI. En años recientes, la raza que suele tener más presencia en las competencias es una variedad de pastor belga Malinois. Pero más allá de lo anterior, ha evolucionado hasta convertirse en un deporte emocionante con centenas de personas y ejemplares en decenas de países en el mundo practicándolo todas las semanas. A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, además de desarrollarse competiciones regionales, nacionales y mundiales que reúnen a lo más destacado de esta disciplina. Esto sería todo por hoy. Coméntanos qué te pareció nuestro tema de hoy y qué otros temas te gustaría que platicáramos. Si te gustó nuestro video, regálanos un like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Por el momento yo me despido y nos vemos en el próximo video.